Después de la semana pasada y de la telenovela que vivimos en donde Songo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé, Bernabé le pegó a Muchilanga, le dio a Burundanga y le hincha los pies. Bueno, necesitábamos una noticia, una novedad, un resultado, un relato, una narrativa, que algo nos cayera del cielo para levantarnos el ánimo en esta arrastrada Colombia. Y felizmente se dio el milagro. Los niños perdidos desde el 1 de mayo, cuando se dio ese fatídico accidente aéreo y que quedaron atrapados en la selva, que según el papá, la mamá estuvo con vida un rato y después les dijo váyanse. Aparecieron, los encontraron. Y cuando uno ve las distintas crónicas periodísticas, desde las más opuestas al gobierno hasta las más proclives, ¿cómo no ponernos de acuerdo los colombianos en esa expresión que quizá es lo que nos falta y nos seguirá faltando? Por supuesto es un deseo, es decir, es una enorme falta. Esperanza. Operación Esperanza, así la tituló el Ejército Nacional, las Fuerzas Armadas. Y por supuesto sí que quedó claro que hay un cambio. Antes bombardeaban niños en la selva y ahora el ejército, coordinado con comunidades indígenas, con rescatistas indígenas, con una visión, o mejor, una cosmovisión espiritual distinta, que conoce los vericuetos de la selva, pues siguió las huellas, las pistas, y gracias a un ser maravilloso llamado Wilson, el perro pastor alemán entrenado en rescates que está perdido, pues aparecieron los niños. Claro, están los vericuetos de transportarlos, de restablecerlos, de traerlos a Bogotá, al hospital militar. Por supuesto, quienes recuperan para bien o para mal, qué desgracia los que recuperan para mal, porque esto solo se puede más que recuperar, porque no es recuperable, sino quizá lo que se puede hacer con esta noticia que nos han contado y que hemos visto a través de las pantallas y a través de las redes sociales, es como un sacudón. Es como tratar de entender que aún en la mayor oscuridad hay una luz que empieza a brillar. Y repito, leyendo las crónicas de unos y otros, de los militares, de la Guardia Indígena, de la abuela, que les grabó un mensaje a los niños y les dijo quédense quietos que van por ustedes. A Leslie le decía eso, a la mayor. Bueno, pues siempre hay una posibilidad. Es cierto, necesitábamos esa operación Esperanza para saber que hay luz al final del túnel. Y efectivamente la hay. Un cúmulo de azares, un cúmulo de acciones coordinadas nos hacen creer y nos hacen pensar en lo extraordinario, en lo milagroso. Cadenas de oración, el país en vilo y en vela ante esta situación. Y esto también le ha dado la vuelta al mundo, porque revisando prensa internacional nos encontramos con que en otros países se asombran de esa capacidad de resistencia y de reexistencia, no solamente de los niños, sino de los colombianos. Necesitamos muchas operaciones Esperanzas, aunque la esperanza esté en la caja de Pandora. Y recuerden ustedes que está rodeada de todos los males, quizá para que los conjure, quizá para que cuando salga nos movilice, porque cuando la esperanza se realiza completamente se vuelve muy peligrosa, lo dice Günter Grass en Pelando la cebolla, porque se impone un tipo de utopía, un tipo de esperanza, y no,
La esperanza y la utopía es para movilizar, para permitirnos avanzar, un poco como los niños que se movieron. Y nos hablan de 30 kilómetros, de un rango enorme. Nos hablan de luces de bengala. Nos hablan de helicópteros, de un avión fantasma, de la cantidad de soldados especializados que se incorporaron y por supuesto de la Guardia Indígena, de las comunidades indígenas que conocen la selva y que tienen una cantidad de saberes que desde Occidente a veces no solamente se desprecian y malinterpretan, sino que no hemos sido lo suficientemente lúcidos para reconocer otros sistemas de referencia, otros sistemas de conocimiento. Algunos dicen ancestral. Claro, tan ancestrales como la medicina, como la biología, tan ancestrales como la brújula, tan ancestrales como la orientación, inclusive sin aparatos técnicos, tan ancestrales como los ruidos de los tambores, tan ancestrales como los pájaros, tan ancestrales como los signos de los tiempos. No por ancestrales es que estén anquilosados, es que deban ser despreciados o simplemente puestos allá en un rincón. No, sino incorporados. Y se necesita a veces un eclecticismo del saber y del sabor, de saberes y sabores, un eclecticismo del conocimiento, porque hay muchas formas de conocimiento. Lo mismo que cuando uno se enferma, lo mismo que cuando uno está triste, lo mismo que cuando uno está deprimido. No necesariamente tiene que medicarse. Hay muchas maneras de sobrevivir y por supuesto, lógicamente, porque hay otras lógicas en estos saberes, renacer, reexistir. Y yo creo que el llamado de esta noticia es a que Colombia tiene que renacer. Sí, son los niños de la paz, pero yo diría más que los niños de la paz, para no utilizarlos políticamente, son los niños del renacer. El niño, los niños, estos niños indígenas, nos invitan a eso que Colombia no se puede negar, el futuro. El futuro que efectivamente muchos han querido coartarnos y cortarnos. El futuro que nos dice, sí, se puede, es factible, hay que tratar, hay que intentar. Y lo curioso de la Operación Esperanza es que sí, es lo último que se pierde, la esperanza. Ojalá el milagro sea completo y el perro Wilson aparezca para que todos festejemos esa memoria inolvidable del héroe que permitió las huellas y las pistas para encontrar a los niños, y que aunque no aparezca, de todas maneras ladra en nuestra memoria. Ojalá aparezca vivo para que estemos aún más dichosos, a ver si dejamos de confrontarnos y a ver si suspendemos por un momento la polarización, a ver si los señores del ELN no solamente hacen un alto al fuego, sino un alto a muchas de sus acciones indignas y delincuenciales, hay que decirlo, y a ver si unos dejan de hacer como Songo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé, Bernabé le pegó a Muchilanga, le dio Burundanga y le hincha los pies. Porque lo humano es el amor, porque lo humano es la libertad, porque lo humano es el renacer. Y a pesar de que soy hombre de poca fe y seguiré siéndolo, por supuesto leyendo estas crónicas, estas narrativas, estas noticias, me conmuevo. Y me conmuevo tanto como cualquier ciudadano colombiano que las ve y las lee. Y agradezco que nos las provea la vida, que nos las provean. Y por supuesto, sigo creyendo aún en el absurdo. Y creyendo en el absurdo y acordándome de ese mensaje de la abuelita a Leslie y a sus nietos. Quédense quietos que van por ustedes, aunque los niños se movieron. No puedo dejar de evocar uno de los 4 cuartetos de T.S. Eliot a propósito del tipo de esperanza en la que creo o con la que me siento más seguro. Y le dije a mi alma, quédate quieta,
y espera sin esperanza. Porque esperar con esperanza sería esperar mal. Espera sin amor, porque esperar con amor sería amar mal. Espera entonces sin fe, porque la fe, la esperanza y el amor están todos en la espera. Y esperando sin esperanza, la oscuridad será luz y la quietud danza, susurro de carreras y relámpagos de invierno. Yo digo que hay que esperar sin esperanza. La esperanza, que es lo último que se pierde y que está en la caja de Pandora con muchos males. Pero celebro, y he ahí mi maravillosa y bella contradicción, que el Ejército Nacional haya llamado a esta operación Esperanza. Necesitamos muchas operaciones de ese estilo, muchas maneras para recuperar la creencia, no la fe ciega, no la ideología, no la fe del carbonero, sino aquello que nos moviliza, que nos permite actuar, que nos permite creer y crear, y por supuesto recrear el mundo. Ahí me siento muy colombiano, y en medio del platanal, en medio del pantano, en medio de los mosquitos y del barro y de todas esas imágenes que nos llegan de la selva, estos niños sobrevivientes son un testimonio de esa espera. Yo digo sin esperanza, pero ojalá sea lo último que hay que quitar, sobre todo cuando se es consciente de que a veces se está en el infierno, pero siempre se puede escapar de él. Aquí se acaba toda esperanza, puso el Dante en las puertas del infierno. Tal vez aún en el infierno hay la esperanza de huir de él, sin pontificar sobre un paraíso, sin pena ni gloria, donde el león pastoree con el cordero como en la revista Atalaya. No, esperemos sin esperanza, y ojalá que la esperanza nos sorprenda.